Bien, mientras que van entrando, la idea es que hoy podamos empezar a ver algo de Piaget. Piaget, lo que vamos a ver es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque me gustaría que hagamos una actividad de cierre de este primer cuatrimestre a modo de examen, ¿sí? Que es algo muy sencillo, ¿sí? Terminamos de admitir a las compañeras. ¡Ay, me estoy muriendo de frío, chicas! Tengo mucho frío. Igual amo el frío, ¿no? Prefiero el frío y no el calor, prefiero congelarme y no transpirar, sudar. Bueno, preguntas, entonces dijeron nada hasta ahora. ¿Están todas despiertas? ¿Sí? Bien, no se me duerman, Sí. ¿eh? No, estamos acá, profe. Activen su... Si tienen que interrumpirme, me interrumpen y me dicen, no, profe, acá ya me perdí. ¿Ah? O tengo tal duda. Interrúmpanme porque yo sigo. Esto de los encuentros sincrónicos cada 15 días me extraño el aula. Bueno, no importa. Bien, vamos a entrar a la otra adquisición súper importante, que es la de la clasificación. ¿Qué es esto de clasificar? Bueno, es agrupar elementos, ¿sí? ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di de la pandereta? ¿Sí? Clasificar en cierta manera, es agrupar, ¿sí? Agrupo elementos de acuerdo a determinadas características. Algo propio que había en el preoperatorio es que solo podían considerar una característica. Pero ahora en el operatorio concreto pueden introducir más características o más variables para poder clasificar. Y entonces, cuando veo más características, si tengo eh, una pandereta, un toc-toc, un triángulo, puedo clasificarlos, agruparlos a todos dentro de la categoría de instrumentos, instrumentos musicales. Si voy a hablar de flores, si hablo de rosas y hablo de margaritas, ¿sí? Yo voy a saber que tanto las rosas como las margaritas son flores, ¿sí? Piaget hacía una experiencia con rosas y margaritas y entonces supongamos que había 10 rosas y 5 margaritas, ¿sí? Entonces él decía, bueno, ¿qué hay? ¿Más rosas o más margaritas? Hay más rosas, ¿sí? Porque veía la cantidad y decía, hay más rosas que margaritas. Pero si de ayer les preguntaba, ¿hay más rosas o más flores? Los niños decían, hay más rosas. ¿Por qué? Porque no lograban todavía categorizar que rosas y más margaritas todas entran dentro del grupo de las flores, ¿sí? Entonces, en el periodo operatorio concreto, eh, ya pueden agrupar elementos considerando varias características. ¿Ah? Entonces, ¿qué es clasificar? Es agrupar elementos tal que la relación establecida entre ellos es función de cualidades comunes. ¿Sí? Cuando uno clasifica o cuando a uno agrupa, agrupa en realidad por coincidencias, no por diferencias. ¿Sí? Si vamos a agrupar, yo quiero agruparlas a ustedes, las voy a agrupar por similitudes, ¿sí? Voy a agrupar alumnas de primer año del profesorado de inicial que tienen pelo lacio. No voy a agruparlas porque tienen pelos diferentes, cabello diferente. Voy a agrupar a las chicas de primer año, eh, aquellas que usan anteojos de las que no usan. Entonces armo un grupo por similitud de las que usan lentes y las que no usan lentes. Ahora, a medida que avanza la edad, uno puede ver que puede clasificar complejizando esa clasificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño de primaria, si yo le digo, le doy un grupo de seres vivos, por ejemplo, les doy un helecho,
un potus, un árbol, un perro, un gato, un elefante, lo más probable es que en un comienzo logre separar los grupos. Si yo les digo, agrupalos como a vos te parezcan. Entonces voy a ver que los va a agrupar por un lado animales y por el otro lado seres vivos que pertenecen al reino vegetal. ¿Sí? Pero después, a medida que avanza la edad, y yo les digo que los agrupen, y agrego bichitos como, no sé, hormigas, distintos insectos, yo me voy a dar cuenta que va a poder agrupar, ¿sí? Tomando otras características. Entonces a los animales a lo mejor los va a dividir en vertebrados e invertebrados. Entonces como que se va abriendo toda esa cadena de clasificación. ¿Me aguardan un segundo? A ver, esperen. Sí, profe. Sí. ¿Necesitas algo? No. No, nada. Mi esposo estaba entrando y quería saber si necesitaba. Seguir. Bien. Por ejemplo, objeto naranja puede significar para el bebé, ¿sí? Asimilable a cosas chupables. Y a los 6 años puede pertenecer al universo de los objetos redondos, y a los 7 años puede ser una fruta. ¿Sí? Como en distintas edades, distintas etapas, momentos del desarrollo, el mismo objeto, ¿sí? Puede ser clasificado de diferente manera. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapo, cómo es la génesis de la clasificación. ¿Sí? Uno puede buscar esa génesis en las asimilaciones propias de los esquemas sensomotores, es decir, en el periodo sensorio y motor, en la utilización que hacen los bebés de ciertos esquemas, yo puedo ver cómo se va gestando este proceso que es la clasificación. ¿Sí? Como en la clasificación práctica, se agrupan los objetos y se diferencian por asimilaciones que hemos conocido. Todo lo que es chupable, todo lo que se puede masticar, todo aquello que se puede sacudir, ¿sí? Lo que se puede golpear. Más adelante, si se les muestra a niños de 3 a 7 años objetos para que los agrupen, ponen juntos los que son parecidos, ¿sí? Y en esa etapa se van a observar, ¿sí? 3 momentos. Así como en la seriación también había distintos momentos en lo que uno podía ver entre el periodo preoperatorio, ¿sí? El inicio del preoperatorio al operatorio, cómo se va gestando la seriación. Con la clasificación pasa lo mismo. Por ejemplo, en el periodo preoperatorio uno va a ver que al principio va a aparecer lo que se denomina colecciones figurables, ¿sí? O figurales, o colecciones de figura. Lo pueden ver de distinta manera en distintos textos. ¿Qué hacen? Forman alineaciones, es decir, los disponen de manera espacial, las semejanzas y diferencias, ¿sí? Que refieren a objetos sucesivos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo les doy a un niño pequeño triángulos, cuadrados, redondos, de distinto color, de distinto tamaño, lo más probable es que los vayan poniendo uno al lado del otro y le den forma, ¿sí? Formen una figura con eso que yo les voy dando. ¿Ah? Y entonces lo más probable es que un niño pequeño de 2 o 3 años, si yo le doy esos objetos, en vez de agruparlos, los van alineando y terminan dándole forma. Y uno seguramente si le pregunta, ¿qué? A ver, contame qué hiciste. Te van a decir, hice un tren. ¿Sí? Los los van poniendo, los van alineando por semejanza, pero a la vez le van dando forma. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Por eso Yo me perdí, profe. eh, me encantaría poder... no puse imágenes, chicas, qué floja que estuve. Esperen. Yo estaba mirando justo, profe, porque tengo a mi sobrino que tiene 3, y el otro día estaba con las figuras geométricas y la mamá me mandó una foto.
Justo qué estaba por hizo? analizar. Las puso todas juntas, Sí, las cortó todas, las puso todas en la hoja, pero repartidas, ¿no? Y sí. después la señora les dijo que con eso armaran algo. Y él creo que armó, si yo no me equivoco, una persona. Ahora ¿Viste? estaba buscando su foto, a ver si la encuentro. Dale, total, yo te pongo para que puedas compartir. Bueno. Ahí voy, Miren, ahí les comparto. Uno les dice para que lo agrupen, si quieren, uno les puede decir, agrupalo de manera, todos los que se parecen, ¿sí? Y entonces lo más probable es que un niño bien pequeño haga esto, que es lo que decía la compañera. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Sí, se ve, profe. Bien. Los agruparon así. ¿Ah? Distinto a lo que se ve acá, donde este, por ejemplo, pudo agruparlo por color. ¿Sí? Usó un criterio para agruparlo. Usó el color. O acá hay otro criterio, ¿sí? Que es todos los triángulos. ¿Ah? Bien. Esas colecciones figurales o figurables. ¿Sí? Profe, las tengo. Si quiere se las puedo mandar al WhatsApp para que usted las pueda No, te compartir. pongo para que puedas compartir. Espera. En el celu, Ah, no sé cómo. ahora me fijo. Ahí está. Fíjate si lo puedes compartir. A ver. Ustedes Si todos estás lo... desde el celu, si estás desde el celu, Agus, te va a aparecer una carpetita verde que dice compartir en el medio. Y podés compartir pantalla, puedes hacer un montón de cosas. Ustedes si tienen niños chiquitos o sobrinos y hacen producciones que ustedes tienen, dicen, ah, esto tendrá que ver con lo que estamos viendo con la profe, lo guardan y lo comparten, ¿sí? Porque no hay nada mejor que ver la realidad y no lo que aparece en internet. ¿Podés? Ahí está. Ahí se puede. Ahí es una en la que está con todas las figuras en la mesa. Esa es una. Y Bien. después la otra logró hacer esto. Eso es lo que logró hacer después. Usó todos los círculos, hizo una Claro, persona y imita con el lápiz la figura. claro. Bueno, propio de la edad. Está en el periodo preoperatorio, dijiste tiene 3. Tiene 3, sí. Periodo preoperatorio, es propio del periodo preoperatorio. Genial, es buenísimo eso. Bien, sigo, que ya vamos a terminar y entramos a Piaget. Colecciones no figurativas, son pequeños conjuntos, se da entre los 5 años y medio y 6. La clasificación parece más racional, pero hay lagunas, que es un poquito el otro dibujo que la otra imagen que yo les mostré, ¿sí? Donde veíamos que por un lado, entre todas esas figuras, había puesto las que tenían, las que iban con el mismo color, en otro lado estaban todos los triángulos, pero en otro lado estaban aquellas que mucho sentido no tenían, estaban como sueltas, estaban agrupadas. ¿Ah? Ahora volvemos a esa imagen para que se den cuenta cuál es. Y a partir de los 6, 7 años se puede hablar de una clasificación realmente, una clasificación operatoria. ¿Ah? Ahí sí se puede clasificar. Si tenemos las margaritas y las rosas, que yo se los dije al revés, 10 rosas y 5 margaritas, y en realidad eran 10 margaritas y 5 rosas, vamos a ver que las puede agrupar, puede meterla dentro de otra categoría, puede armar como subgrupos, grupos incluidos dentro de otro grupo. ¿Ah? La imagen que yo les decía era la otra,
que era esta. Tengo tanto frío que no... que era esta de acá, ¿ven? Hay lagunas, ¿sí? Acá logró usar una característica. Y fíjense cómo va fluctuando en las características, la característica que decide seleccionar, ¿sí? Usa una variable. ¿Cuál es la variable que utilizó en este momento? Color. Pero después cambió de variable y utilizó la forma triángulo. ¿Ah? Y acá no logró hacer nada. Y acá hubo otra laguna. Cuando en realidad quizás podría haber utilizado, y que ya lo puede hacer un niño más de primaria, después de los 8 años, que es utilizar varias variables. Bueno, puedo acumular todos los cuadrados rojos, puedo utilizar, si digo cuadrados y rectángulos, ¿no? Y entonces puedo incluir estos dos. Por el otro lado puedo agrupar los triángulos que son rojos, ¿sí? Y puedo variar las categorías. Estoy usando forma, color, ¿ah? Y dar utilizando varias variables, hacer distintas clasificaciones. A veces pasa, ¿sí? Que se logra, personas que son adolescentes, donde está el periodo ya operatorio formal, y que cuando uno le da distintos objetos donde tienen que usar muchas variables, no logran hacerlo, ¿sí? No logran manipular distintas variables para lograr una clasificación. ¿Ah? Y se les hace muy complejo saber que puedo tener dentro de los animales vertebrados, puedo tener, no sé, animales con una reproducción, no sé, qué sé yo, Profe, mamíferos, sí, como los anélidos, las lombrices. exacto. Saber que dentro de la categoría animales se me despliega una rama impresionante de otros subgrupos que están incluidos en esta categoría que es animales. ¿Ah? Cuando son chicos, en los primeros años, y uno se da cuenta cómo está diseñado, valga la redundancia, el diseño curricular, uno se da cuenta que al principio la clasificación es muy acotada, pero a medida que van avanzando los años en la escuela primaria, se van agregando más información para categorizarlo dentro de determinados grupos. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, eso tiene que ver con clasificación y seriación. Diferencia, ya vimos con lo que tiene que ver con el operatorio formal y el operatorio concreto. Con que sepan esto de Piaget, me alcanza y me sobra. Ahora, ¿qué aportes va a hacer dentro del constructivismo alguien como Vygotsky? Cerramos Piaget. ¿Dudas de Piaget? ¿De lo visto No, hasta profe. ahora? ¿Nada? Bueno, me alegro. Vamos a ver entonces un poquito. ¿Quiero cerrar? Bueno, Vygotsky, al menos una pequeña introducción de quién era este Vygotsky. Vygotsky sabemos que es contemporáneo, sí, vivió en la misma época que Piaget, nada más que murió muy joven, y estaba del otro lado del mundo, con otra realidad social, con otra realidad histórica, queriendo saber también cómo aprenden los niños, ¿sí? Pero motivado con, es decir, con otras cosas distintas a las de Piaget. Su motivación era diferente. Él murió, fíjense qué poquito que vivió. Murió en 1934 y nació en 1896. ¿Sí? Murió muy joven. Y no fue importante en su época, sino que recién en 1960, ¿sí? Casi 30 años después de su muerte, comienza a tomar importancia los aportes que él hizo. Y él se focaliza mucho,
en todo lo que tiene que ver con lo social, con la relación con el otro. Mientras que Piaget quería saber cómo era la construcción del conocimiento del niño, a él no le interesa tanto eso, sino que le interesa la parte social. Por eso su teoría se llama teoría sociohistórica. Sí, la idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en términos de interacción social. ¿Ah? Pensemos que Piaget era biólogo, ¿sí? Y después se dedicó a la psicología, por lo tanto, él mete mucho lo que tiene que ver con el desarrollo en términos de biología. Para Vygotsky le importa lo social, la relación que existe entre el individuo que está en desarrollo con su entorno. Establece que el niño interactúa con el ambiente y que es una parte inseparable de este. No hay aprendizaje si no hay una interacción con el otro. Y que en realidad aprendizaje y desarrollo se dan de manera simultánea. Para Piaget, si no hay desarrollo, no hay aprendizaje. Que es un poquito lo que preguntaba la otra compañera. Bueno, en inicial, ¿qué hacemos? ¿Estimulamos para que se pueda dar la adquisición de ciertos aprendizajes? Bueno, Piaget te diría, y no, si no hay un desarrollo previo, no se puede producir el aprendizaje. Vygotsky va a decir, mira, en realidad, desarrollo y aprendizaje interaccionan mutuamente uno con el otro, se influencian uno con el otro, por lo tanto se dan de manera simultánea. No es que tiene que haber desarrollo primero para que haya aprendizaje, sino que el desarrollo estimula el aprendizaje y el aprendizaje estimula el desarrollo. Y para eso tiene que haber un entorno, tiene que haber una interacción con un otro, ¿sí? Para Vygotsky eso es fundamental, ¿sí? Entonces, para comprender el desarrollo cognitivo del niño debemos conocer los procesos sociales, históricos y políticos que lo están formando, ¿sí? Para él es muy importante todo lo que pasa a nivel social, qué hechos históricos se están produciendo en ese momento y qué cuestiones políticas se dan, ¿sí? Pensemos en la Bielorrusia en la que él estaba inmerso, ¿sí? Por lo tanto, para él, los sucesos históricos y políticos eran muy importantes en el desarrollo infantil. Y concibe al hombre como una construcción más social que biológica. ¿Ah? Los dos miran a los niños, pero desde distintos lugares. Y es importante conocer esto porque cada uno se va complementando, ¿sí? Uno con el otro. En Vygotsky hay 5 conceptos que son fundamentales. Por un lado, las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. Son 5 conceptos o 5 ideas que él va a proponer como fundamentales, ¿sí? Que en realidad toda su teoría gira en torno a estos 5 conceptos. ¿Qué son las funciones mentales superiores? En realidad, él va a decir, hay 2 tipos de funciones mentales. Unas son las básicas, las que tienen todos los seres vivos. La atención, la memoria, ¿sí? La percepción. Todos los seres vivos, o al menos todos los animales, la tienen, ¿sí? Pero hay otras que él consideraba superiores y que son propias de la especie humana. Por ejemplo, el razonamiento lógico-matemático, ¿sí? La memoria lógica, el lenguaje, la atención selectiva. Bueno, él dice todo eso son procesos mentales superiores propios, ¿sí? De la especie humana y que solo se construyen en el ámbito social, en la relación con un otro.
¿Cómo se consiguen estas funciones sociales, estas funciones mentales superiores? A través de la cultura. ¿Sí? Él dice, el gran mediador es la cultura. Y el conocimiento es resultado de esta interacción social. ¿Por qué? Porque en esta interacción social, el sujeto que está en desarrollo comienza a adquirir y hacer uso de los símbolos. Y los símbolos, sabemos, símbolos y signos, son propios de la especie humana. ¿Sí? ¿Cuál es el signo por excelencia? Para Vygotsky, el signo por excelencia es el lenguaje. ¿Cómo adquirimos el lenguaje? Bueno, a través de la interacción con los otros. ¿Ah? Funciones mentales inferiores o básicas, que ya se los dije antes, ¿sí? Que son propias de todas las especies, como la memoria, la atención, la inteligencia básica, que uno lo puede ver en sus mascotas, por ejemplo. ¿Ah? El otro concepto, las habilidades psicológicas. ¿Qué es esto? Bueno, para adquirir una función, ¿sí?, psicológica superior, hay ciertas habilidades psicológicas que se tienen que dar y que él dice se da en dos planos. Primero en un plano interpsicológico, es decir, en la relación con un otro. ¿Sí? En este momento entre nosotras se está dando en un plano que es interpsicológico. Yo explico algunos conceptos, ¿sí? Ustedes intercambian sus opiniones, pero después esto que yo estoy enseñando va a pasar a otro plano que es el intrapsicológico. Logro internalizar aquello que se dio en un intercambio entre dos sujetos. ¿Sí? Entonces, esos son lo que él consideraba habilidades psicológicas. Y en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces. Una a nivel social, ¿sí?, interpsicológica, y otra a nivel individual. Cuando logro internalizar eso que se dio a nivel interpsicológico, pasa a mi interior, ¿sí? Lo asimilo, diría Piaget, ¿sí? Asimilo ese conocimiento y Vygotsky diría, se produjo ahora algo que es intrapsicológico. Esas son las habilidades psicológicas. El aprendizaje se da en dos planos. Interpsicológico, en una relación con un otro, y luego intrapsicológico. Lo internalicé. ¿Se entendió esto? O Sí, sea que profe. lo que él decía es que primero tenía que haber sociabilización para que después haya internalización. Exactamente. Ok. Siempre para aprender necesito de un otro. ¿Ah? El aprendizaje se da puramente en esa relación social. Es En como usted y yo. sí. Usted me está dando la información y después yo, si tomé la información, ya voy a adquirirlo a medida que vamos avanzando, las pruebas y todo eso. Sería algo así. Sí, tal cual. ¿Ah? Profe, Sí, pero sí o sí tiene que ser un sujeto, o sea, de un medio de comunicación, ¿no sería lo mismo? sí, Es lo pero un mismo. medio de comunicación está generado por otro. Por eso, pero sería lo mismo en realidad. Exactamente. Y fíjate que en un medio de comunicación se utiliza, por ejemplo, el lenguaje. Y el lenguaje es algo cultural, es cultura, por lo tanto está creado por un otro. ¿Sí? Porque él va a decir, en realidad lo que hacen los niños, lo que hacemos nosotros al crecer, es adquirir cultura. ¿Ah? Estamos adquiriendo cultura. Cuando hay una relación social, en esa relación social no hacemos más que adquirir cultura. Perfecto, gracias. De nada, me encanta que pregunten, por favor pregunten. Ejemplo de interpsicológico o intrapsicológico. Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión solamente es una función mental inferior, ¿sí? Básica, el llanto. ¿Ah? Es una reacción al ambiente. Por ejemplo, lloro porque me duele algo, estoy reaccionando al ambiente. Cuando el niño llora, para llamar la atención, ya es una forma de comunicación. ¿Sí? Lloro porque me duele algo, soy un bebé recién nacido, es algo
totalmente instintivo. Nadie le enseñó a que si me duele algo tengo que llorar. Lloro de manera instintiva porque siento dolor. O supongamos, lloro porque tengo hambre, ¿sí? Resulta que la mamá o el adulto a cargo le da significado a eso, lo interpreta, lo reinterpreta. Llora, debe tener hambre. Entonces, le doy el pecho o le doy la mamadera. ¿Ah? Frente a esa respuesta se está produciendo un aprendizaje, hay una relación intersubjetiva. El niño logra internalizar eso que es intersubjetivo y lo transforma en algo intrasubjetivo. Por lo tanto, la próxima vez que quiera llamar la atención, y quizás no sea por hambre, sino porque la mamá lo dejó en la cuna y no quiere estar en la cuna, quiere estar a UPA, el bebé va a llorar otra vez. ¿Sí? Y ahora ya no está llorando de manera instintiva porque tiene hambre, sino que está llorando como una forma de comunicación. ¿Se dan cuenta? Y eso ya no es una función psicológica básica o inferior. Ya estamos hablando de una función psicológica superior, porque se está comunicando, hay intencionalidad de comunicarse. Decime, G, levantaste la mano, pero yo no te veo. Decime, Profe, yo no la puedo escuchar porque mi teléfono sé que tiene y usted ahora habla y yo no la escucho. No sé qué tiene este teléfono. escuchame una cosita, queda grabado. ¿Me escuchás? Sí, ahí está. Queda grabado. Después volverlo a escuchar, después adelantá lo que ya escuchaste y podés escucharlo otra vez. ¿Dale? Bien. ¿Se entendió esto de interpsicológico, intrapsicológico? ¿Ah? Y cómo en realidad adquiere cultura. Porque de acuerdo a cada cultura será la respuesta del adulto. Cuando veamos apego, ahí nos vamos a dar cuenta. Dale, decime dónde está el 7 contra mano. Ay, tiene activado el micrófono. Dale, decime, hermano, que yo estamos acá, no sé qué está esperando. La que tenga activado el micrófono, estamos escuchando conversaciones íntimas. A mí no me molesta, pero bueno. Bien, en un segundo momento el llanto se vuelve intencional y entonces el niño lo usa como instrumento para comunicarse. Esto que le dije yo, ya no lloro porque tengo hambre, sino que lloro porque quiero que mi mamá me alce porque no quiero estar acostado. ¿Ah? Entonces, el niño con base en la interacción posee ya un instrumento para comunicarse. Se trata ya de una función superior. ¿Ah? Esa intencionalidad no existe en otras especies, es propia de la especie humana. Y yo me acomodo los pelos y cada vez estoy peor. Lo interpsicológico se vuelve intrapsicológico. En un primer momento depende de los otros, ¿sí? Es interpsicológico. En un segundo momento, a través de la interiorización o de la internalización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Ya es intrapsicológico. ¿Ah? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Sí, perdón que le interrumpa, pero me vino cuando recién decía lo del llanto Sí. y esto de que es propio del ser humano. Em, no, puede ser que hay algunos animales que también lo hagan, esto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Mi perra suele, es chiquita, es un Jack Russell. Vieron que los Jack Russell son enanos, tienen Sí. patitas cortas. Entonces, cada vez que subimos a la terraza, o mis ventanas que están a partir de los 90 centímetros, obviamente ya no tiene manera de ver a la calle, pero sabe que si se paran dos patitas, ¿sí? En mis piernas, me está pidiendo UPA para que yo la alce y ella pueda chusmear. Evidentemente lo habré hecho en otro momento, pero es un aprendizaje condicionado, ¿sí? Uno dice, ¿hay intencionalidad? Sí, hay intencionalidad, pero no es igual a la intencionalidad que existe en el ser humano. ¿Por qué? Porque no va a utilizarlo en otro momento, en otra situación que no sea la de querer mirar por la ventana. No me va a pedir UPA en otra oportunidad queriéndome comunicar otra cosa. Lo va a usar siempre para lo mismo.
¿sí? Sí. Así que no es lo mismo. Uno puede decir, sí, la mascota, pero yo veo que mi mascota no es, sería Pavlov, condicionamiento puro eso. ¿Ah? No, Claro. no es que se dan dos planos. No es que hubo una relación entre nosotras dos diciéndole, mirá, si me pedís supita, yo te puedo alzar, mirar la ventana. No, no, no. Ella vio que varias veces se hizo un aprendizaje automatizado. Varias veces el alzar a UPAP tengo la posibilidad de mirar por la ventana o mirar en la terraza hacia abajo y ver lo que sucede frente a los ladridos de otros perros o frente a ruidos que a mí me llaman la atención. Pero no hay intencionalidad, ¿sí? Propia que se da en el humano. ¿Ah? Así que no, no es lo mismo. Por más que quisiéramos que nuestras mascotas, no. Bien, faltan 3 minutos. Vamos a dejar acá. ¿Sí? Ya arrancamos con Piaget. ¿Tendrían algún inconveniente ustedes que el miércoles que viene tengamos otro Zoom No, perfecto. para ver Piaget, para terminar de ver Vygotsky? Ya estoy con Piaget obsesionada. ¿Ah? Terminamos de ver Vygotsky, o si no se los dejo yo grabado, pero no sé si a ustedes les resulta igual. Nos perdemos la posibilidad de hacer preguntas. Que Es tampoco, mejor así, Es profe. mejor así, a mí sí. me encanta, yo si es por mí me Para mí conecto también. todos los miércoles, todas las clases, dando la historia. Lo que pasa es que no quiero abarrotarlas a ustedes con Zoom todas las clases. Profe, le hago Sí, una sí. consulta. ¿Y el lunes, que es feriado, conectarnos un ratito al Te Zoom te para van que... a matar, te van a apedrear las demás. No, bueno, qué sé yo, porque calculo para no atrasarnos tampoco con lo otro, Vamos si bien quieres con hacer... los temas. Con los temas vamos bien, vamos súper bien. Vamos a llegar a ver todo cognitivo, que es mi objetivo, porque Piaget ya termina. Piaget, dale con Piaget. Vygotsky ya termina. Vamos a llegar a ver absolutamente todo, ¿sí? Que es la dimensión cognitiva, que es la que veríamos antes de vacaciones. Y es muy probable que les dé alguna actividad de cierre, ¿sí? Para que hagan en las vacaciones tranquilas. Actividad de cierre, ¿a qué me refiero? Generar algún juego, juguete, actividad que puedan trabajar los temas vistos hasta ahora, que es motor y cognitivo. Mira, profe, pensé en este juego. Con este juego se podría trabajar la parte motora fina. Con este juego podría trabajar o estimular tal cosa, atención, memoria, que es lo que veríamos después de ver Vygotsky y hacer un pequeño punteo de Brunner y Ausubel que nos va a llevar media clase. Veríamos todo lo que tiene que ver con teorías de procesamiento y psicología cognitiva, donde veríamos atención, memoria, ¿sí? Otras cosas que nos van a permitir comprender esos procesos, ¿sí? Y generar actividades que estimulen la memoria, la atención, que estimulen la percepción, ¿ah? Con actividades y juegos. Una vez que vemos todos esos contenidos, hacer una actividad de cierre de esos contenidos. ¿Ah? Que puede ser crear, inventen ustedes un juego y un juguete, lo pueden hacer de a dos, ¿sí? No más de dos, solas o de a dos, y inventar y decir, profe, nosotros inventamos este juego es así, y pensamos que con este juego podemos trabajar en inicial esto. ¿Está? Sencillísimo. Para las que no son creativas, pueden tomar un juguete, un juego, modificarlo un poco y explicar, con este juego juguete que ya fue inventado, modificamos tal cosa para poder trabajar atención, para poder trabajar zona de desarrollo próximo, para poder trabajar esto. ¿Ah? Ese sería el cierre de este cuatrimestre y sería como mi nota conceptual de este cuatrimestre. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Algo de eso estuvimos trabajando con motricidad. Nos tocó hacer un cuento motor. Sí.